Hola chicos, otra vez yo. Bueno, la cuestión que voy a explicar ahora tiene que ver con el Martín Fierro. El Martín Fierro es como la cumbre de la poesía gauchesca. Ustedes tenían que leer algunas páginas del manual que ya había subido la vez anterior, por eso le pedía que lo guarden. Y en principio describir la situación política y social de la Argentina y del gaucho en particular. La Argentina se estaba conformando como país y bueno, había que expulsar algunos que eran no deseados en esa época, como los aborígenes. Y utilizaban al gaucho, que había quedado como un personaje marginal después que habían perdido tierras, y los utilizaban para mandarlos a la frontera. Eso se describe y se narra bien en el Martín Fierro. ¿Cómo es el gaucho Martín Fierro? Dice la consigna número 3. Bueno, al principio él era un gaucho bueno, tenía su familia y después empieza a contar su soledad. Una vez que lo mandan a la frontera, lo maltratan. Después dice que cuando vuelve y encuentra que no tiene a nadie, porque su esposa lo abandonó el rancho por la pobreza, sus hijos no estaban más, empieza a beber y se vuelve un gaucho malo, incluso comete un asesinato en una pelea en una pulpería. Entonces tienen como dos partes y después ya la segunda parte, en la vuelta del Martín Fierro, es como un hombre más sosegado, más calmado, cuando empieza a darle consejos a los hijos suyos y al hijo de Cruz. Podríamos describirlo en la primera parte como un hombre que tiene cierta crítica social, cierta enojo contra los que lo gobiernan y los maltratan, a él y a toda su clase social, que serían los gauchos. Después pregunta cómo es la poesía gaucha y la gauchesca. La poesía gaucha era la hecha por los mismos peones, los mismos gauchos que se reunían en las pulperías y cantaban acontecimientos relacionados eh, a lo rural. En algunas payadas, el Martín Fierro vence al Moreno en una payada y por eso se pelean. Las payadas son como unos duelos vocales. Ustedes lo entienden porque ahora el rap o el trap tiene bastante de eso. Entonces, esa es la poesía gaucha, la que surgió del pueblo. En cambio, la gauchesca es utilizada por señores letrados, como letrados quiere decir que habían estudiado, como José Hernández, que vivió toda su vida en el campo y escuchaba a los gauchos hablar, y bueno, él tomó la voz del gaucho y lo utilizó con alguna finalidad política. Piensen que criticaba al gobierno de turno, que era el gobierno de Sarmiento, que no tuvo ningún tupé en decir, por ejemplo, que había que sembrar la pampa de sangre de gauchos que eran inútiles y vagos. Una de las cuestiones por las que se prioriza la poesía gauchesca tiene que ver con que empezaban a ver que había muchos extranjeros, y los extranjeros en algún sentido eran los enemigos, venían a tomar las tierras. Entonces, que quieren imponer una poesía nacional. Piensen en el Cid, que fue el héroe nacional. Bueno, acá lo toman al gaucho, pero mucho tiempo después, no en el momento en que el gaucho sufría todos los aprietes del gobierno de turno, ¿sí? Bueno, en el cuadro yo le seleccioné una sextina. La sextina, no la copié todo porque no me entraba en el pizarrón, pero la sextina es la estrofa que tiene 6 versos con una métrica determinada, que eran octosílabos, 8 sílabas, ¿sí? Y tenía una rima asonante, a veces en los versos pares y a otras veces no, intercalado, ¿sí? Eso es algo que viene de la literatura española, ¿sí? La literatura popular generalmente es octosílaba, muchas veces tiene rima asonante, pero en este caso tiene rima consonante. Y
la última consigna lo que pedía es que muestren en el monólogo de ese hombre que está triste por todas las cosas y amargado por todas las cosas que le pasan, copien algunos fragmentos donde se nota justamente esa situación. Algunos no lo hicieron. Yo en el cuadro que les copié lo hice. Ahora voy a ver cómo lo puedo subir. Espero que les sirva de algo y que esto no sea demasiado largo. Me parece que el Martín Fierro merece la pena ser leído.